Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la sanidad de Dios. Dios es el creador de nuestro cuerpo. El cuerpo, a través del tiempo, está siendo afectado por virus, contaminación del medio ambiente y por problemas que a veces uno va teniendo debido a no saber cómo comer o qué comer o cómo vivir, porque tenemos que cuidar el cuerpo. Entonces las enfermedades llegan. ¿Cómo solucionar el problema de la enfermedad en el cuerpo? Muchos acuden al médico, otros, al no ver respuestas en el médico, van hasta con los brujos, los hechiceros. Hay personas que están desesperadas y no saben qué hacer. Por eso es necesario ir a la fuente, al autor de la vida, ir a quien creó el cuerpo, porque ya proveyó también la sanidad. Solamente que tenemos que conocer cómo viene la sanidad de Dios. Por eso hoy hablaremos de la sanidad que se recibe por medio de la fe. Hoy hablaremos de cómo ser sanados en esta tierra. Y comenzamos leyendo Jeremías. En Jeremías hay un pasaje que habla de la sanidad. ¿Puedes comentar? Dios sana, eso es cierto. Realmente Jesucristo vino y pagó un precio, no nada más por nuestros pecados, sino también sufrió en su cuerpo, en sus heridas, dice, en sus llagas, nosotros hemos sido sanados. Así que es cuestión de fe. Y el que cree y realmente se para firme en la declaración por fe de la palabra de Dios, que es medicina a todo el cuerpo, entonces puede recibir. Pero sí, es una lucha de fe, una lucha de fe. Sí, bueno, hay dos cosas aquí que podemos comentar, ¿no? Porque una cosa es la sanidad y otra cosa es el milagro. El milagro es que Inmediato, ¿no? Inmediatamente, por ejemplo, nosotros podemos poner manos sobre ti o hacer una oración e inmediatamente la persona sana. Eso es un milagro. En cambio, la sanidad es un proceso. El milagro tiene que ver con algo inmediato. Inmediato, entonces. Sí, pronto, ¿no? Inmediatamente. En cambio, la sanidad es un proceso donde quiere decir que tienes que aumentar tu fe en la palabra de Dios. Al declarar la palabra aumentamos la fe y a través de más oración, tanto personalmente como también la que hace el ministro, entonces la persona tarde o temprano va a ser sanado y la herida, bueno, va sanando poco a poco, no va cicatrizando. O sea que la palabra de Dios es efectiva y va incrementando en el ser humano la fe. Sí, para Dios, que se vaya fortaleciendo en la confianza en Dios y en un momento determinado venga la sanidad. Sí, Dios permite las enfermedades y la enfermedad viene a consecuencia de algún descuido, ¿no? O un pecado, ciertamente. Es una prueba, dice la Escritura. O una maldición también. Una prueba de fe. Pero es una prueba, para el creyente es una prueba, donde pues Dios está esperando que tú clames a Él, que declares más su palabra, ¿no? Y tarde o temprano vamos a ver la sanidad en su totalidad. Sí, el apóstol Pablo llevó el evangelio a la región de Galacia enfermo, estaba enfermo y allí Pablo, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dijo que su enfermedad era una prueba. Y así fue como predicó el evangelio estando enfermo y ganó toda esa región. Así que la enfermedad no es un obstáculo para predicar el evangelio, para seguir adelante. Son pruebas de fe. Las pruebas tienen que ver con el incremento de nuestra experiencia, o sea, vamos aumentando nuestras experiencias en la vida diaria para madurar, para poder ayudar a otras personas. La Biblia habla del crecimiento del ser humano. Todos nacemos siendo bebés y vamos a ir creciendo en lo natural. Pasamos a ser niños, después adolescentes, después jóvenes, adultos.
Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Dios está esperando que también haya crecimiento, que pasemos de ser niños a ser adultos espirituales. ¿Y cómo pasamos a ser adultos espirituales? A través de las pruebas. Las pruebas son buenas, pero necesitamos conocer cómo vienen las pruebas, por qué vienen las pruebas y cómo salir de las pruebas. Todo ello está registrado en la palabra de Dios y por eso debemos estudiar de la Biblia. Hoy estaremos hablando de manera especial de recibir la fe que solamente viene de Dios para ser sanados. Porque ir al médico, bueno, allí no se mueve la fe. No. Ir con un brujo y hechicero es ser engañados. Ir a practicar cosas que se hacen en los pueblos, tradiciones y costumbres, tampoco está la respuesta allí. Si queremos la ayuda de Dios, tenemos que ir a las Escrituras y estar escuchando de la palabra de Dios lo que Él habla acerca de la sanidad. Y podemos empezar leyendo Jeremías. Jeremías 33, 33:6 está profetizada 33, la sanidad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Está profetizado aquí dice que sanidad vendría la sanidad. y medicina. Así es. Lo dice Sí, muy clarito. hay un proverbio, de hecho, que habla que la palabra es medicina para todo todo el el cuerpo. Veamos, Proverbios 4:20. Proverbios Allí- 4:20, aquí dice. Allí las Escrituras nos dicen que es la medicina. Sí. La palabra de Dios es medicina. Es la medicina natural al cuerpo, porque el cuerpo humano fue creado por la palabra de Dios. Dios estableció en esta tierra todo por medio de su palabra. Por su palabra fue creado todo lo que vemos como es la misma tierra. La tierra es producto de la palabra que Dios habló y de la tierra viene el cuerpo. El cuerpo fue creado de la tierra, así que si el cuerpo está enfermo es porque la tierra está bajo maldición y esto sucede por el pecado del hombre. Pero cuando viene la palabra de Dios anula toda maldición. Por eso la palabra de Dios es la medicina natural al cuerpo humano. ¿Veamos? Dice Proverbios 4 del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios es vida. La vida está en Dios y Dios envió su vida a través de la palabra. Las Escrituras hablan de vida. Son vida para los Y que medicina a todo leen el cuerpo. y creen en la palabra de Dios. Y si la aplico en mi cuerpo es una medicina. La palabra que está registrada en la Biblia, si la llego a aplicar, entonces es una medicina. Pero ¿cuánto tiempo tengo que aplicar la palabra? Es lo que el pastor hablaba hace un momento. La sanidad no es inmediata, la sanidad es un proceso. Así como el médico da una receta para que cada 8 horas se esté tomando una medicina o cada 12 horas, también nosotros debemos considerar aplicar la palabra de Dios como medicina cada 8 horas, sí, cada 6 horas, cada 12 horas, pero cada vez que aplicamos la medicina hay un avance para la sanidad. Así que debemos creer en lo que está registrado en la Biblia, y en el Salmo 107, allí la Biblia habla de cómo Dios envió la sanidad aquí a la tierra. Ya en la tierra hay sanidad, por eso solamente la iglesia es la que está predicando de esta sanidad, porque fuera de la iglesia hay otro tipo de sanidad, pero no es la sanidad de Dios. Y si no es la sanidad de Dios,
es una sanidad espuria, engañosa, mentirosa, porque el mentiroso está aquí en la tierra. La única sanidad verdadera es la del creador del cuerpo, el que creó el cuerpo por amor. Dios estableció todo por su amor. Dios creó este planeta Tierra para ser habitado por personas que fueron creadas por Dios. Y debido al pecado entró la enfermedad, pero para la enfermedad Dios envió, dice la Escritura, su palabra. Leamos el Salmo 107, versículos 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está muy clara la escritura de cómo Dios envió su palabra para traer sanidad. La sanidad nos libra de los problemas económicos porque toda enfermedad es gasto de dinero. Una persona cuando está enferma tiene que gastar su dinero en médicos, en medicinas, en tratamientos. Así es, en estudios. Por eso dice la Y Escritura. si juntas todo, es mucho dinero. Es mucho dinero. Mucho dinero. Por eso dicen las Escrituras, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los libró de su ruina económica. Y algo que también dice aquí es que aunque lleguen, dicen, hasta las puertas de la muerte, aún así Dios va a hacer el milagro, los va a rescatar de la muerte. Sí, porque Dios es misericordioso, es Dios de sanidad, y Dios está esperando que la persona clame a Él. O sea, en una ciudad pueden haber muchos enfermos, pero de los enfermos de una ciudad, ¿quiénes son los que claman a Dios? Dios interviene cuando le llaman. Sí. Cuando tocan a la puerta de Dios, a las puertas del cielo, Dios interviene. Pero si no busca el enfermo a Dios, Dios por eso dice, no interviene. Porque clamaron a Jehová en su angustia. Así dice aquí. ¿Sí? Dice que fueron afligidos, pero en medio de su aflicción, versículo hasta 19, la puerta de la muerte, clamaron a Jehová y estuvieron a las puertas de la muerte. Sí. Y llegó el momento que posiblemente estaban viendo ya la muerte venir y clamaron al Dios de los cielos. Y en ese momento Dios los rescató de la muerte, no murieron. Así que ¿cuántas personas han estado siendo rescatadas por Dios en un momento crítico de su vida? Porque muchos andan buscando la sanidad de otra manera, creen que la sanidad puede venir por la ayuda del hombre. El hombre no puede ayudar al hombre mismo porque el hombre fue creado por Dios. Y si hay enfermedad, solamente el creador del cuerpo puede sanar. Y para esto Dios mandó a el creador mismo del cuerpo, a su Hijo Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Jesucristo se caracterizó como el sanador de los enfermos. Cristo vino a la tierra hace 21 siglos. Él enseñó de las Escrituras y predicó el Evangelio del Reino y sanó las dolencias del pueblo. Podemos leer Mateo 9:35. Allí las Escrituras hablan del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la palabra enviada por Dios, la palabra es Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo de Dios, es el verbo creador de todo lo que existe en el planeta Tierra, es el creador del cuerpo, es el creador de todo lo que vemos, oímos, sentimos. Todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por la palabra de Dios o el verbo de Dios. Y un día el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo tomó un cuerpo humano, lo conocimos como Jesús de Nazaret, y caminó en la tierra 3 años y medio en su ministerio terrenal para enseñar,
para predicar las bendiciones del reino y dice la Biblia, para sanar a todos los enfermos, debido a que el diablo había tomado ventaja por el pecado y la enfermedad estaba golpeando a muchas personas. Por eso Jesucristo sanaba. Era su ministerio, el ministerio de sanaba sanar y liberaba a los enfermos. Predicaba sanaba el y evangelio. liberaba Y predicaba a el los cautivos. evangelio del reino. ¿Podemos leer? Dice, la mies es mucha. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Debido a que las ovejas estaban desamparadas, de otra manera en una ciudad muchos enfermos y no había forma de sanar a los enfermos. Entonces Jesucristo está pensando en la iglesia. Es necesario levantar a personas, hombres y mujeres, que continúen el ministerio de Jesucristo en la tierra. Cristo vino por un tiempo determinado, 3 años y medio, estuvo en la tierra. Pero ¿quién iba a continuar? ¿Quién iba a enseñar de las Escrituras? ¿Quién iba a predicar el evangelio del reino de los cielos? ¿Quién iba a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús? La iglesia cristiana. Por eso Jesucristo dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay que levantar obreros que vayan a la cosecha de almas. Así que hace 21 siglos Cristo vino a la tierra para establecer su iglesia. La iglesia cristiana tiene 21 siglos, estamos en el siglo XXI y aún en el tiempo de tanta tecnología que hoy tenemos y sabiduría en el ser humano, todavía Dios sigue sanando en Cristo Jesús. Por eso todo cristiano que esté orando por un enfermo, Dios respalda la oración de sanidad. En la oración de sanidad, Dios se manifiesta no solamente sanando, sino perdonando los pecados del enfermo. Así que hay esperanza al tiempo de hoy, en este año que estamos viviendo de tanto desarrollo de la tecnología humana que Dios ha permitido. En Hechos 10:38 vemos cómo dice la Biblia, vino Jesucristo a la tierra por medio de la unción que Dios el Padre puso en él. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí tenemos la primera venida de Jesucristo. Dios el Padre ungió a su Hijo. El Verbo se hizo carne, nació en Belén y se estableció en familia en Nazaret. Y después, a los 30 años, comenzó su ministerio en Capernaum, 3 años y medio en su ministerio. Dios ungió a Jesús de Nazaret para hacer buenas obras aquí en la tierra, y dice la Escritura, y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Dios es específico al hablar de la causa de la enfermedad. El diablo estaba detrás. La Biblia dice sanar. Cristo vino a sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Así que la iglesia sigue todavía aquí echando fuera demonios, reprendiendo al diablo y a toda su obra y orando por los enfermos para que las personas sean sanadas. ¿Cómo puede una persona recibir la sanidad en Cristo Jesús? Tiene que poner mucha atención con sus oídos a la palabra del Evangelio, porque hay que tener fe, y la fe no viene del hombre, la fe viene del cielo, la fe viene de Dios, y Dios envió la fe por medio de Jesucristo. Cristo es el autor y consumador de la fe.
La fe viene por medio de la palabra que escuchamos. Leamos Romanos 10, 17. Allí la Escritura habla que debemos nosotros oír el Evangelio de Jesucristo, oír de las Escrituras. Por eso lo primero que Jesucristo hizo cuando vino a la tierra en su ministerio fue enseñar de las Escrituras para que las personas oyeran. ¿Por qué tenían que oír de la boca del Señor Jesucristo las Escrituras? Para que tuvieran fe, porque solamente en fe pueden recibir la sanidad de Dios. ¿Leamos? Sí, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos dos oídos para oír. Para oír la palabra de Dios debemos poner atención cuando se está predicando el Evangelio, ya sea en radio, televisión, en cualquier medio de comunicación, una campaña evangelística en la ciudad, cuando hay predicadores que van de un lugar a otro lugar, de casa en casa, en la calle, cuando se habla de Jesucristo hay que poner atención. Pero lo más porque importante allí es que está la sanidad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso también cuando la Biblia enseña que uno tiene algún padecimiento, tiene uno que estar declarando la palabra y declarando la palabra. Y en uno de esos momentos sabe uno que ya está sano, porque Sí. es la palabra que trae la fe. Sí, aquí nos habla de dos oídos, ¿no? El oído que es el natural, el que Sí. tenemos, las dos orejas. Sí, Pero hay un oído que es el espiritual, que está dentro de nosotros, es nuestro interior. Sí, sí. Es justo en el centro del cuerpo donde se manifiesta o desarrolla La fe. Por eso cuando un predicador o alguien está predicando, la palabra penetra, porque no solamente va al oído, sino va hacia adentro, va al interior. Es como una espada, dice también la palabra, que atraviesa y penetra hasta el tuétano y todos los huesos y lo corta en dos prácticamente. Y es lo que hace la palabra. Por eso es la palabra la cual nos lleva a Jesucristo, ¿no? Aceptar a Jesucristo. Es la palabra que nos lleva a la sanidad, Que a la nos liberación, la que nos mueve. Porque la fe es movimiento, es acción. sí. Sí, La Biblia enseña del corazón, ya que tocaste ese tema. El corazón que habla la Biblia no es el corazón que tenemos De aquí carne, en sí. el cuerpo, en la parte derecha de nuestro pecho. No es ese corazón, este es un músculo. Nuestro corazón es un músculo. El corazón que habla la Biblia es el corazón que está en el centro mismo de nuestro cuerpo. El corazón espiritual. Está en nuestras entrañas, es el corazón espiritual. Y bueno, podemos identificar ese corazón de una manera práctica. Es un almacén. Es el almacén de las palabras que escuchamos con los oídos. Con los oídos físicos escuchamos la palabra, pero la palabra de Dios va directamente al corazón, se almacena en el corazón. Por eso dice la Porque- palabra, ¿no? Esa es la palabra de fe que predicamos. Así que es. si crees en tu corazón y hablas con la boca, Debemos creer y en el hablar con la corazón, boca, y entonces- si la palabra está guardada en el corazón, es lo que saldrá por mi boca. ¿De qué hablo? De lo que está dentro de mi corazón. Si en mi corazón está la palabra de Dios, hablaré la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, es salud. Por eso el corazón es un almacén de palabras. Y Jesucristo dijo, del corazón habla la boca, dijo y del Jesucristo. corazón mana la vida. Pero en el corazón puede haber otro tipo de palabra almacenada, las palabras de este mundo. Cuando las personas están hablando miedo, temor, inseguridad, violencia, esas palabras van a las entrañas. Por eso hoy se habla mucho del estrés, se habla mucho del miedo. ¿Dónde comienza el miedo? Aquí en las entrañas. Las personas sienten que su vientre empieza a afectarse, empiezan a tener problemas inclusive dentro de su cuerpo, porque hay palabras que están siendo flechas
que golpean el corazón y están afectando el cuerpo. Hoy se habla mucho del estrés debido a los tiempos que vivimos. Por eso tenemos que ser liberados. Esto ya entra a la liberación. La sanidad es un término muy amplio. Antes de venir la sanidad, primero hay que echar fuera espíritus que perturban el cuerpo, y eso es la liberación. Liberar. ¿Dónde trabajan los hechiceros y los brujos? En las entrañas. ¿Dónde se anidan los demonios? En las entrañas. Por eso cuando reprendemos espíritus inmundos, de las entrañas van saliendo. Porque es allí donde está el corazón. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Que sea la palabra de Dios la que se almacene, no las palabras del diablo las que se almacenen en el corazón. Por eso Jesucristo echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Jesucristo vino a liberar a los cautivos y sanar a los enfermos, y es el trabajo de la iglesia hoy en día. Todo esto está enseñado en la Biblia. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, empezamos a vivir en la dimensión del reino, empezamos a conocer cosas que no podríamos conocer en el mundo de lo natural. Las personas que no conocen de Jesucristo, las que no caminan en el Espíritu Santo, no pueden entender lo que pasa dentro del cuerpo en lo espiritual. Por eso la fe tiene que ver con lo espiritual. La fe es como el quinto sentido que tenemos en el cuerpo. Hay cinco sentidos que tienen que ver con el mundo natural, pero Dios puso un sentido para lo espiritual. Es el sentido de la fe, y la fe viene por oír solamente la palabra de Dios. La palabra trae fe. La fe es la que me va a mover para que yo sea sanado, liberado, restaurado. Es la que me mueve a Jesucristo, el sanador. Sí. Por eso dice la Biblia en Gálatas 2:20 que ahora debemos tener la fe de Cristo. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya soy cristiano, si entré a la dimensión del Espíritu, ahora debo mantener toda obra de mi carne en la cruz. El enojo, la ira, los celos, la envidia, la codicia, todo ello son obras de la carne y debo crucificarla. Cristo crucificó su cuerpo, ahora yo en un acto de fe crucifico las obras de mi carne en la cruz. Esto se hace en la oración personal. El Espíritu Santo me ayudará a conocer cuáles son esas obras que me hacen daño, que me están afectando, y entonces yo confieso mis pecados y crucifico esas obras. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está diciendo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que tengo que caminar en este cuerpo de carne, todo cristiano tiene todavía un cuerpo de carne aquí en la tierra, pero ahora no vamos a caminar de acuerdo al pensamiento de lo humano. Ahora vamos a caminar de acuerdo a la fe que está en nosotros, que es la fe de Cristo. Cristo mora dentro de nosotros y caminamos de acuerdo a la fe de Cristo. Solamente en la fe de Cristo puedo caminar como cristiano para que todo me salga bien, me vaya bien y sea siempre una persona victoriosa. Sí, Jesús, es lo que dice Primera de Juan, bueno, es la victoria, bueno, la fe. También Jesús lo dijo, ¿no? También Jesús lo dijo cuando dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. El Señor lo dijo cuando se refería a que tenían que recibir la llenura del Espíritu Santo. Dice, cuando se acepta a Jesucristo, Cristo es el único que puede llenarnos del Espíritu Santo, y de su interior correrán ríos de agua viva.
Como Por le eso dijo a la es la mujer- obra a del la mujer Espíritu samaritana, Santo y ¿no? de Jesucristo. Como le dijo a la mujer samaritana también. Sí, por eso Del agua hay que iba a tantas brotar para vida enseñanzas. eterna. Bien, vamos a ver cómo algunas personas recibieron la sanidad estando enfermas en los tiempos del Señor Jesucristo. Cristo, Él es el ejemplo para todo lo que necesitamos conocer en esta tierra, aún en el presente siglo XXI. Y comenzamos con el caso de una mujer enferma. La Biblia dice que tenía esta mujer 12 años de estar enferma. Y en su enfermedad, como no conocía más que lo que estaba a su alrededor, como eran los médicos, habían médicos en ese tiempo, acudió a los médicos. Pero dice la Escritura que los médicos no pudieron sanar su enfermedad. Y cada día la enfermedad iba avanzando. Ella iba de médico en médico y dice la Biblia, gastó todo su dinero, todo su capital lo gastó en su enfermedad. 12 años gastando su dinero en su enfermedad y la Biblia dice, no había sido sanada. Pero un día el sanador pasó por donde ella vivía y dice la Biblia que ella oyó de Jesús. Hay que oír de Jesucristo, hay que oír la palabra de Dios, hay que oír el Evangelio, porque es el nombre de Jesús el que me va a fortalecer en fe. Y ella oyó un día, después de 12 años de haber gastado tanto. Y sufrido oyó, tanto. Y sufrido tanto después de 12 años. ¿Podemos leer el pasaje? Marcos 5, Marcos 5. 25 al 29. Dice, Pero una mujer. pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Un día oyó de Jesús, entró la fe por medio de sus oídos y llegó a sus entrañas. Y la fe es acción. Pero habló la palabra. La fe, claro, ella meditó. Ella puso su fe en Jesús. Meditó en Jesús. Y dijo, si tan Reflexionó solo en tocare, Jesús. Exactamente. si tan solo lo tocare Ella su manto, dijo, si tan solamente tocar el pudiera borde de salir, su manto, porque seré estaba sana. recluida en su casa, no Sí. podía salir, era No. una mujer inmunda. Sí, así Entonces ella dijo, si yo saliera y tocara el manto del Señor Jesús, sería salva. Entonces esa fe O sea, en primer lugar puso la su movió a la acción. puso su fe en Jesús. Y en segundo lugar creyó que le iba a sanar. Sí. Y lo habló. Es que la fe ¿sí? es acción. Ahora en la- bien, en la- bien, ella me imagino que después de 12 años de tener continuamente un sangrado, estaba muy debilitada físicamente y también no podía salir a la calle porque la tenían por inmunda, ¿no? Sí. Entonces ella también arriesgó su vida allí, no le importó realmente ya nada, se fue directo a donde estaba él. Sí, el apóstol Pablo precisamente es lo que dice en Corintios, por fe andamos y no por vista. Y esto fue exactamente lo que ella hizo. ¿sí? Ella escuchó la voz de su interior, que es donde el Espíritu Santo habla, y algo le dijo, si tú tocas el manto o el borde del manto del Señor Jesucristo, vas a ser salva. Porque el borde del manto es lo que representa para nosotros la palabra. Biblia, la palabra de Dios. Entonces lo que ella tocó fue la palabra. La palabra. Y la palabra fue quien la sanó, Jesucristo. Porque Él es la palabra andante, que es lo que dice Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. La palabra Así que viviente. Jesucristo era la palabra viviente, la palabra que estaba caminando cuando ella se lo encontró, y por eso ella fue sanada después de 12 años de
de pérdidas, 12 años donde le fue mal en las finanzas, 12 años donde estuvo de hospital en hospital, de sanatorio en sanatorio, de medicina en medicina, de médico en médico. Sí, es que la ciencia médica trabaja en lo natural. Sí. Está limitada. Hay un límite para la medicina. Había gastado ya todo su dinero Por eso y no había hay que obtenido ir ninguna al respuesta. creador del cuerpo, al Así médico de es. médicos, y un día ella oyó de Jesús, el creador, el autor de la fe, y entonces el Espíritu Santo la movió para ir a los pies de Jesús. Al tiempo de hoy, Jesucristo sigue sanando, solamente tenemos que oír de Jesucristo y acudir a Él. En los tiempos que vivimos de la tecnología de la comunicación, hay muchos ministerios que están usando las líneas telefónicas para comunicarse. Tú puedes también comunicarte con nosotros a este programa. Hay todo un equipo de siervos y siervas de Dios que pueden orar por ti. En cualquier momento la oración puede hacerse hoy en día a través de una llamada telefónica a distancia. Podemos enviar la palabra de sanidad. Así que comuníquense si hay alguna enfermedad. Hay que creer solamente. Al que cree en Jesucristo, todo le será posible. Muchos ministerios hay alrededor del mundo que están usando los medios de comunicación, las redes sociales, el mismo teléfono para poder ayudar a muchas personas a distancia a ser sanadas. O puedes acudir a una iglesia donde sepas que están orando por los enfermos. Si tú vives cerca de aquí, de donde estamos en este ministerio, cada domingo estamos orando por los enfermos. Tú puedes acercarte al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, el Centro de los Milagros. Los milagros están al alcance de cualquier persona. Lo único es tener fe, pero para tener fe hay que oír primero la predicación del Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio somos fortalecidos en fe, y es en fe que agradamos a Dios, porque Dios está presto a sanar, porque hay fe. Así que, amigo, amiga, estamos en el mejor tiempo hoy en día para recibir la bendición de la sanidad. Siempre hay que caminar creyendo que Dios puede hacer el milagro en cualquier momento. ¿Querías agregar algo? Bueno, yo quería agregar acerca de la mujer, ¿no?, de flujo de sangre. Tenía 12 años, ¿no?, de estar enferma. Padeciendo. Y el número 12, hablando de números, ¿no?, el número 12 es un número que nos habla de orden, de administración. Pero pues ella la estaba pasando mal. En cambio, bueno, Jesucristo aquí está representado por el número 13. El número 13, por eso hablan de Jesús y los 12 apóstoles, por ejemplo, porque él era el número 13. Y el 13 es un número que tiene que ver con la circuncisión o santidad, y tiene que ver también con la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, los judíos en la Torá, en los 5 libros de la ley, por ejemplo, ellos tienen 613 preceptos de la ley en los 5 libros que nosotros tenemos, de Génesis a Deuteronomio. Ellos cuentan es ley por ley, en total 613, termina con 13. Por eso, para los judíos, bueno, ellos tienen un valor muy especial en el número 13. Y aquí vemos, esta mujer tenía 12, estaba por llegar a su año 13, pero el 13 se adelantó a ella. El 13 se adelantó a ella, y entonces ella lo que vio es la palabra viva, la palabra hecha carne, y la palabra fue quien la sanó. Y entonces vemos cuando ella cumplió el siguiente año, ya estaba totalmente sana, porque el 13 se adelantó al 12. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy en día, que Dios va a adelantar tu sanidad y tu milagro, porque todo es posible si tú puedes creer en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Así es, ella entró a la dimensión del reino de Dios. En la dimensión del reino de Dios, allí no hay ni tiempo ni espacio. Allí solamente está la eternidad.
La eternidad alcanzó a esta mujer. Por eso los números, los tiempos son los mismos. Y aquí tenemos al autor de la vida misma, Jesucristo, representado en lo natural como el número 13. El 13 alcanzó a esta mujer. O sea que esta mujer solamente llegó hasta el 12. Eran 12 años que tenía ella esta enfermedad. Así que a tiempo llegó Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, hay que acudir a Jesucristo. Jesucristo es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano en la tierra. ¿Tienes algún problema como esposo, como esposa, como hijo de familia? Jesucristo es la solución. En Jesucristo están las respuestas de Dios para todo tipo de problema. Y Jesucristo, hasta el tiempo de hoy, se sigue manifestando, liberando, sanando, restaurando. Solamente tenemos que oír el nombre de Jesucristo. Comunícate con nosotros para enseñarte acerca de Jesucristo. Tenemos una página donde estamos allí hablando siempre de Jesucristo. En nuestras reuniones hablamos siempre de Jesucristo, enseñamos de Jesucristo y oramos por los enfermos. En cualquier iglesia donde se honre a Jesucristo, habrá sanidad, habrán milagros. Busca una iglesia en tu ciudad, donde quiera que estés, donde sepas que se oran por los enfermos. Allí honran a Jesucristo, el sanador. Así que estamos en el tiempo de creer. Al que cree, todo le será posible. Santiago habla de cómo sanar a los enfermos. La Biblia nos enseña en la carta a Santiago, la carta de Santiago, que si hay alguien que esté enfermo en la casa, hay que acudir a los ancianos de la iglesia. Un anciano es una persona espiritual, es una persona conocedora de las Escrituras que camina guiado por el Espíritu Santo. Es lo que hoy se está haciendo en el mundo entero, hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo para llevar la sanidad de Cristo Jesús. Donde quiera que veamos algún enfermo, podemos ministrarle sanidad, siempre y cuando la persona enferma o los familiares de la persona enferma estén buscando de Jesucristo, porque en la Biblia encontramos que todos los personajes que estaban enfermos y acudieron con Jesucristo fueron sanados. Sí. Solamente los que acudieron a Jesucristo. Por eso hay que acudir. No es orar por orar, sino hay que clamar al Señor. Sí, porque lo que Dios se basa para sanar a alguien es la fe. Sí. Y en este caso, si el enfermo no tiene fe, pero la familia tiene fe, o hay veces es contrario, ¿no? El enfermo es el que tiene fe, u otras veces es el ministro que tiene fe, pero se necesita una persona que tenga por lo menos fe para que entonces la sanidad y el milagro se haga. Y lo más sorprendente de la fe, que también me gustaría concluir con ello, es que cuando uno tiene fe, por ejemplo, está en un nivel, pero cuando viene la prueba y pasas la prueba, entonces ya tu fe crece, estás en otro nivel. En otro escalón más de la escalera al cielo. Y es precisamente por eso que Dios permite las pruebas, ¿no? Para que nuestra fe se incremente. Nos hacen madurar espiritualmente. Y al final nos hace madurar, y ya estando en un nuevo nivel espiritual. Y aferrarse al Señor con fe grandemente. Sí, por eso tenemos que conocer lo que está en las Escrituras, dados como caminos que debemos seguir, instrucciones que debemos tomar. Así que hay que tener fe. La fe puede ser del enfermo, la fe puede ser de un familiar, la fe tiene que estar de por medio para que haya sanidad. Vamos a leer Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Por eso dice, llamen a los ancianos de la iglesia porque se congrega, es un cristiano. Sí, hay que tener una Tiene fe, botellita pues. de aceite en casa para Tiene ungir Jesucristo. con aceite. Hay muchas formas en que podemos actuar en fe. Hoy Dios se mueve donde hay fe. Así que, amigo, amiga, hay que acudir a Dios. A Dios no lo vemos, Él está en los cielos, aquí en la tierra está la iglesia y entre nosotros sí nos vemos, pero aplicamos la palabra que no vemos, la palabra de sanidad. Es la palabra de vida, es la medicina al cuerpo. Y cuando aplicamos la palabra en el nombre de Jesús, por ejemplo, decimos, como dijo Pedro a Eneas, así se llamaba un enfermo. Eneas, Jesucristo te sana. Así que mencionamos el nombre de la persona enferma y le decimos, Jesucristo te sana, en el nombre de Jesús. Así te decimos a ti hoy, Jesucristo te sana. Así que la sanidad por las está llagas para de Cristo ti, eres amigo, sano. amiga. Gracias por haber estado con nosotros en estas enseñanzas y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Gracias.